Vamos a hacer una clase de repaso sobre función cuadrática. La definición de función cuadrática nos dice que una función cuadrática es aquella función de la forma f de R en R, es decir, una función que tiene dominio en R y codominio R, y que tiene una determinada forma, que dice que es y igual p de x, donde p de x es un polinomio de segundo grado. Recordamos un poquito que un polinomio de segundo grado es un polinomio que tiene como máximo exponente el número 2. Entonces, por lo tanto, podemos ver algunos ejemplos. Una función que va de R en R, y igual x cuadrado más 2x más 1. Otra función podría ser f de R en R, y igual menos 2x cuadrado más 1. F de R en R, y igual menos x cuadrado más 3x. Y así, las funciones que se nos ocurran, con la condición de que, bueno, que la variable, en este caso, ¿no?, que estamos enunciando la variable x, tenga exponente 2, es decir, que en todo caso el polinomio sea de segundo grado. Bien, para ello y para avanzar vamos a ver un problema. Dice, un fluido es sometido a un proceso de enfriamiento y luego a un proceso de calentamiento durante 5 minutos. La función que determina la temperatura en grados Celsius, es decir, Y, en un minuto determinado, representado por la variable x, del proceso viene dado por, y nos dan una forma, una función. Y igual x cuadrado menos 4x más 3. En este caso tendríamos también que aclarar que el dominio va a ser de 0 a 5, en este caso, ¿no? Sería una función que va de 0 a 5, es decir, dominio 0, 5, debido a que los posibles valores de minutos van de 0 hasta 5 minutos, como lo indica el problema. Tenemos una primera pregunta que nos dice indicar cuál fue la temperatura inicial. Otra pregunta que nos dice indicar en qué minutos la temperatura fue de 0 grados. Indicar en qué minutos fue la temperatura más baja y cuál fue esa temperatura. Nos pide también que realicemos el gráfico. Nos solicita para qué valores del tiempo la temperatura fue por encima de los 0 grados y cuáles valores del tiempo fue por debajo de 0 grados. Y por otra parte también nos solicita para qué valores del tiempo la temperatura asciende y en qué valores del tiempo la temperatura desciende. Lo que estaríamos haciendo es un breve repaso de todos los conceptos que hemos trabajado, pero vinculado ya específicamente al estudio de una función cuadrática que ya lo han trabajado el año pasado. Bien, para ello entonces vamos a empezar por el primer punto. Y el primer punto nos decía, o nos pide, indicar cuál fue la temperatura inicial. Para ello vamos a tener la función, que es una función que dijimos que era y igual x cuadrado menos 4x más 3, que también lo podemos escribir como f de x, es lo mismo, y igual, f de x igual es lo mismo, y nos pide cuál fue la temperatura en el momento inicial, o cuál fue la temperatura inicial en el momento que comenzó el proceso. Para ello tenemos que saber que en el momento donde comienza el proceso, el tiempo es de 0 minutos. Por lo tanto, tendríamos que saber cuál será la temperatura en el momento 0, en el tiempo 0. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es f de 0. ¿Y qué sería f de 0? Reemplazar el tiempo, que era x, los minutos, por el número 0.
Y eso nos va a dar la temperatura. Recordemos que X estaría dado en minutos e Y estaría dado en grados Celsius. La temperatura en grados Celsius. Entonces, yo quiero saber cuál va a ser la temperatura al momento que X vale 0. Es decir, que el tiempo, los minutos es 0. Entonces, por lo tanto, reemplazo la X por 0. Me queda 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 3. Es decir, que f de 0 me da 0 al cuadrado 0, menos 4 por 0, 0, más 3. Es decir, que el momento inicial ya me lo daba este término, que es el término independiente, o lo que se conoce también como ordenada al origen. Es decir, que f de 0 me da 3. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que en el momento 0, es decir, cuando empieza el proceso, la temperatura inicial va a ser de 3 grados Celsius. Entonces, como dijimos recién, la temperatura inicial será f de 0 igual a 3. Bien. Seguimos. El punto B nos indica o nos pide en qué minutos la temperatura fue de 0 grados. Es decir, que en este caso nos estaría pidiendo las raíces. Y si recordamos, del año pasado, para calcular las raíces existe una fórmula. Si esta fórmula que la planteamos en pantalla, dice x sub 1,2 es igual a menos b, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a por c, sobre 2 por a. Entonces, si queremos encontrar las raíces, y las raíces serían nuevamente, dijimos que serían los valores de x para el cual la temperatura sería de 0 grados. Para ello, vamos a recurrir a una fórmula. Voy a borrar esta parte, para que me quede un poco más de espacio. Y la fórmula la recordamos como dijimos, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Vamos a dejar un poquito más prolijo. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es escribirlo en este costado, si vamos desarrollando de arriba hacia abajo, más fácil. Dijimos x sub 1,2 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Bien, pero ¿qué era a, qué era b y qué era c? A era el coeficiente del término cuadrático, es decir, este numerito que está delante de la x cuadrado es lo que nosotros conocemos como a. Por lo tanto, a vale 1. B es el número que sigue, o el coeficiente que está delante de la x con exponente 1. En este caso sería menos 4. Hay que tener en cuenta el signo. Y C es la ordenada al origen o el término independiente, el número suelto, sin la x. Es decir, que en este caso sería más 3. Si fuera negativo, hay que incluir también el signo negativo. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar en la fórmula. x1,2, ¿a qué va a ser igual? Menos b. Sería menos el valor de b. El valor de b es menos 4, por eso queda menos b menos menos 4. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por el valor de a, que vale 1, por el valor de c, que vale 3. Todo esto sobre 2 por el valor de a, que es 1. Por lo tanto, me queda que x1,2 es 4 más menos raíz cuadrada, menos 4 al cuadrado sería menos por menos más, 4 al cuadrado, 16. Por lo tanto, quedaría 16. Y esto sería importante tener en cuenta que se separa en términos, porque aquí hay un signo negativo. Así que me quedaría acá menos 4 por 1, 4, por 3, 12.
Así que primero se resuelve separando en términos dentro de la raíz. Y 2 por 1 es 2. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? Que x1, 2, ¿a qué va a ser igual? A 4 más menos la raíz cuadrada de 16 menos 12 me va a dar 4 sobre 2. Y ahora sí, podemos encontrar x1, que sería 4 más, podemos tomar el signo más, raíz cuadrada de 4, que es 2, sobre 2. 4 más 2, 6. Dividido 2, 3. Y el otro caso, el negativo, sería 4, en vez de ser positivo, negativo, menos 2 sobre 2. 4 menos 2, 2. Dividido 2, 1. Por lo tanto, tenemos que x1 vale 3 y x2 vale 1. Indistintamente, puede ser x1 vale 1 y x2 vale 3. Es lo mismo, no habría problema. Por lo tanto, las raíces de esta función serían los dos valores, 1 y 3. Y lo ponemos entre llaves porque son elementos sueltos. De esta manera, entonces, podemos calcular las raíces. Hacemos un repaso rápido para que se entienda. Dijimos entonces que usamos la fórmula, menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Identificamos cuál es el valor de a, que es 1 en este caso, el valor de b, que es menos 4, y el valor de c, que es 3. Reemplazamos en la fórmula, respetando, menos b sería entonces menos 4, más menos, entonces, raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado, menos 4 por 1 por 3, ya que a vale 1 y c vale 3. Recuerden lo que les dije, separar en términos. Entonces me quedaría 4 más menos raíz cuadrada de 16 menos 12, ¿no? Porque 4 por 1, 4, por 3, 12. Hacemos la cuenta, me queda 4 más menos raíz cuadrada de 4, ya que 16 menos 12 me da 4, todo sobre 2. Encuentro entonces x sub 1, que sería 4 más 2 dividido 2, y sería 6 dividido 2, 3. Y x2, que sería 4 menos 2, 2, dividido 2, 1. Entonces tenemos x1 por un lado que vale 3, x2 que vale 1, y la raíz. Entonces las raíces serían 1 y 3. ¿Qué serían las raíces? En el caso de la situación problemática, serían los valores de la temperatura, perdón, los valores del tiempo, donde la temperatura será de 0 grados. Por lo tanto, entonces, como dijimos, x1, bueno, yo aquí puse que era 1 y x2 vale 3, pero es lo mismo, como les dije, indistintamente. Por lo tanto, las raíces van a ser 1 y 3. Continuando con el análisis, tenemos que ver ahora, o lo que nos pedían en el punto C, era indicar en qué minuto fue la temperatura, o bueno, en qué momento del proceso, ¿no? En qué minuto fue la temperatura más baja. ¿Y cuál fue esa temperatura? Para ello, en este caso vamos a recurrir también a una fórmula que nos permite calcular el x, lo que se conoce como el x del vértice, que también coincide con el eje de simetría de una parábola. Que la fórmula es x del vértice es igual a menos b sobre 2 por a. Por lo tanto, entonces, borramos. Dijimos entonces que el x del vértice es igual a menos b sobre 2 por a. Entonces, el x del vértice, en este caso sería el tiempo, ¿no? Donde se da la temperatura más baja. Sería menos b, menos 4. Sobre 2 por 1. Es decir, que el x del vértice, en este caso, me va a dar 4 positivo dividido 2, y 4 dividido 2 es 2.
Por lo tanto, el X del vértice va a ser igual a 2. ¿Esto qué significa entonces? Que al cabo de 2 minutos se dio la temperatura más baja. ¿Cómo vamos a saber? También nos preguntaba cuál era esa temperatura. Entonces, esa temperatura la puedo saber evaluando este número 2 en la función, es decir, haciendo f de 2. ¿Qué significa nuevamente hacer f de 2? Reemplazar la x por el número 2, de manera tal de que me pueda encontrar la imagen. En este caso sería la temperatura, ¿no? ¿Qué temperatura va a tener el fluido en el momento, al cabo de 2 minutos? Entonces reemplazamos en x, nos queda 2 al cuadrado, menos 4 por 2, más 3. Es decir, que f de 2 va a ser igual a 4 menos 8 más 3. 4 menos 8 menos 4 más 3 menos 1. Por lo tanto, f de 2 me da menos 1. ¿Eso qué significa entonces? Que transcurrido 2 minutos, la temperatura más baja del fluido va a ser de menos 1 grado centígrado. Continuando entonces, vimos entonces la fórmula que me permitía encontrar el x del vértice, es decir, el valor de x donde se da el eje de simetría de la parábola, que ahora lo vamos a chequear ya mediante el gráfico. Encontramos entonces que el x del vértice fue 2, como hicimos el cálculo y lo pudimos ver en la pantalla, y el y del vértice menos 1. Ahora, lo que vamos a hacer es encontrar de alguna manera el gráfico. Vamos a ver un poquito, vamos a repasar los puntos que hemos encontrado. Vamos a repasar entonces los puntos que hemos encontrado. Encontramos por un lado, dijimos que f de 0 fue 3. Es decir, que si yo tengo el gráfico, yo voy a hacer un gráfico aproximado. Bien, todos serían x y esto sería y, todo uno en uno. F de 0 dice que es 3. Por lo tanto, cuando x vale 0, y vale 3. Entonces, ya sabemos que va a haber un punto aquí. Por otra parte, en el segundo paso encontramos las raíces. Y las raíces nos dio x sub 1 me había dado 3 y x sub 2 me había dado 1. Que nosotros ya habíamos analizado que en este caso serían, la interpretación geométrica serían los valores de x donde la gráfica corta a dicho eje. Entonces ya vamos a saber entonces que la parábola va a cortar en 3 al eje x y también va a cortar en 1 al eje x. Es decir que ya tenemos 3 puntos de la gráfica. También encontramos el x del vértice. Hace un ratito hicimos el cálculo con la formulita y encontramos que el x del vértice era 2. Y que yo había dicho que era el valor de x también donde se da el eje de simetría de la parábola. Por lo tanto, en el valor 2 de x aparecería el eje de simetría de la parábola. Y también encontramos el y del vértice, que nos había dado menos 1. Es decir que en este valor del eje de simetría, en y igual menos 1, se va a dar el vértice. ¿Está bien? Es decir que ya tengo 4 puntos. Generalmente para graficar bien una parábola con 5 puntos podríamos andar bien. Es decir que nos estaría faltando un punto más. Yo lo que haría es calcular. Vieron que tenemos un punto aquí, otro necesitaremos un puntito por aquí, otro punto por acá. Yo podría hacer un f, por ejemplo, de 4. Esto es 1, 2, 3, 4. Podría ser un f de 4 para saber a qué altura estoy.
¿Qué sería un f de 4? El valor de la temperatura para 4 minutos. Entonces, ¿cómo sería esto de nuevo? Reemplazar el 4 en la fórmula original. Quedaría 4 al cuadrado menos 4 por 4 más 3. Esto me da que f de 4, esto es 16, menos 16 más 3. Menos 16 con más 16 se cancelan y me queda 3. ¿Y esto qué significa entonces? Que cuando x vale cuando x vale 4, y va a valer 3. Cuando x vale 1, 2, 3, 4, y vale 3. 1, 2, 3. Así que tengo otro punto. Es decir, que ya puedo hacer el gráfico de la parábola que me estaría dando una curva por el estilo. Ahora, el proceso decía que terminaba en 5. Entonces, si estuviéramos haciendo una gráfica general de una función donde no hay que acotar ni nada por el estilo, decía, ¿a qué me refiero a acotar? Que no termina el proceso en algún momento en particular o lo que sea, bueno, hubiera seguido proyectando un poco la curva y listo. Pero acá me está diciendo que termina en 5, así que podría también saber hacer un f de 5. ¿Qué sería f de 5? ¿A qué temperatura terminaría al cabo de 5 minutos? Sería reemplazar nuevamente a 5 por, reemplazar la x por 5. Entonces quedaría 5 al cuadrado menos 4 por 5 más 3. Es decir, que f de 5 va a ser igual a 25 menos 20 más 3. Esto me da 25 menos 20, me da 5, más 3, 8. Significa entonces que cuando x vale 5, y vale 8. Cuando x vale 1, 2, 3, 4, 5, y vale 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Justo acá. Entonces, ahí terminaría el proceso. ¿Está bien? Ese sería el gráfico, entonces, de la parábola vinculada a esta situación problemática. Repasamos. F de 0 era lo primero que calculamos, que lo puede dar directamente el número que tenemos aquí, la ordenada al origen, es decir, cuál fue la temperatura en el momento 0, que fue 3. Habíamos encontrado las dos raíces, que era 1 y 3, y ¿qué era eso? Eran los valores de x, donde la gráfica cortaba al eje x, el x del vértice, que era el valor del eje de simetría de la parábola, es decir, que pasaba en 2, el eje de simetría, pasaba por 2. El y del vértice, es decir, que nos dio menos 1, significa entonces que el vértice de la parábola iba a estar en menos 1. Y después encontramos dos puntos más auxiliares para poder complementar un poco el gráfico de esta parábola. Yo le había aconsejado 5 puntos más o menos como para poder graficar. Entonces hicimos f de 4 para poder saber, nos dio 3, graficamos este punto, pero bueno, para terminar en este caso el proceso, estaría bueno también saber dónde terminaría ese gráfico, entonces hicimos f de 5 para llegar a 3. Bien. Entonces, en este caso, queda entonces que f de 4 nos dio 3, f de 5 nos dio 8, con el conjunto de todos los puntos que habíamos calculado, nosotros ya podemos tener el gráfico. Este es el gráfico entonces que les mostré recién que lo hicimos. Repasamos aquí, lo podemos ver, x son los minutos, y la temperatura. Dijimos entonces que cuando el tiempo fue 0, la temperatura fue de 3 grados, las raíces fueron 1 y 3, como pudimos ver, entonces significa que el gráfico va a cortar al eje X en 1 y 3, que la interpretación sería los valores del tiempo donde la temperatura bajó a 0 grados, acá sería 0 grados, entonces que tanto en un minuto y en el minuto 3, en el minuto 1 y en el minuto 3, la temperatura fue de 0 grados, así que marcamos esos puntos. El X del vértice fue 2, que era el eje de simetría de la parábola, y el Y del vértice fue menos 1, como podemos ver aquí. Y bueno, los dos puntos auxiliares calculamos para saber en 4, 3 y en 5, 8.
Ahí tenemos el gráfico, continuamos entonces con el punto E y ya nos quedamos aquí. Vamos a ir observando este gráfico que tenemos. Dice, ¿para qué valores del tiempo la temperatura fue por encima de los 0 grados? Y por debajo de los 0 grados, es decir, que nos estaría pidiendo lo que nosotros conocemos como el conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Mirando un poco el gráfico, acá podemos ver que el conjunto de positividad nos dice que va de 0 a 1, unión de 3 a 5. Vamos a mirar el gráfico entonces. ¿Para qué valores del tiempo la temperatura fue positiva? Fue positiva entre 0 y 1 primero, sin incluir al 1, por eso entonces sería cerrado el corchete en 0, incluyendo al 1 y queda entre paréntesis que no incluye al 1. Y también fue positiva entre 3 y 5, que sería desde el minuto 3 hasta el minuto 5 donde termina el proceso. Entonces no incluye el 3 porque 3 es raíz, e incluye el 5, por eso ponemos el corchete. Unión porque son dos intervalos que están entrecortados. Sería entonces de 0 a 1 y unión de 3 a 5. Y el conjunto de negatividad serían los valores del tiempo donde la temperatura se encontró por debajo de 0 grados. Es decir, los valores del tiempo, los valores de X, los valores del dominio donde la imagen fue negativa. Y en ese caso sería entre 1 y 3. Es decir, que entre 1 y 3, entre los tiempos, en este caso de la situación problemática, entre el minuto 1 y el minuto 3, todas las temperaturas fueron negativas. Es decir, se encontraban por debajo de 0 grados. Y por último, nos pide el problema que indiquemos para qué valores del tiempo la temperatura asciende y desciende. Que nos estaría pidiendo el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. Entonces, el intervalo de crecimiento sería para qué valores del tiempo, en esta situación problemática, la temperatura va creciendo. Y como podemos observar en el gráfico, a partir del minuto 2, la temperatura empieza a crecer. Independientemente de que si es negativo, la temperatura es negativa, pero a partir del minuto 2, la temperatura empieza a crecer. Recuerden que siempre miramos de izquierda a derecha y el gráfico tiene que indicar un crecimiento. Entonces, el intervalo de crecimiento va a ser de 2 hasta 5. Es decir, que empieza en 2 a crecer la temperatura hasta 5 porque termina el proceso. Si no terminaría el proceso y fuera una función general, sería hasta más infinito. Bien, y el intervalo de decrecimiento sería los valores del tiempo donde la temperatura fue decreciendo, desde que empieza el proceso en el minuto 0 hasta los 2 minutos. La temperatura fue decreciendo. ¿De acuerdo? Bien, esto sería entonces un análisis, un repaso de lo que sería el trabajo con funciones cuadráticas. Así que, bueno, pausen el video tantas veces como sea necesario. Y bueno, cualquier cuestión, bueno, lo pueden plantear por el mismo Classroom, o bueno, igualmente espero haber sido claro. Y desde ya, muchas gracias.